Hola amigos de Agropollitas, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy vamos a mirar algo súper importante, que es cómo comprar un predio sin dinero. Hay muchas opciones de comprar los predios, pero una de las cosas que más me preguntan, hey Andrés, ¿cómo compramos el predio pues sin dinero? Y es una de las cosas que vamos a utilizar en nuestro nuevo proyecto, dándole continuidad pues a lo que venimos mirando la semana pasada. Entonces, hoy vamos a mirar cómo comprar el predio, cómo escoger el predio, saber cuál es el predio que vamos a conseguir, y lo otro que vamos a ver es cuánto vale la finca que vamos a comprar o el proyecto que vamos a comprar, pues porque muchas veces nos dan unos números que realmente no nos damos cuenta de dónde salen. Entonces vamos a revisar esto el día de hoy y vamos a arrancar. Bueno amigos, entonces aquí vamos. De lo primero que vamos a hablar hoy es cómo escoger el predio, ¿cierto? Porque es que tenemos que tener unos parámetros básicos. Nosotros en la evaluación que hicimos, en los 5 pasos que vamos a utilizar de cómo ser exitoso en el campo, pues nos tocó sentarnos a revisar ciertos parámetros para escoger el predio. Entonces, cosas básicas es el clima, o sea, estar en una zona que nos guste, porque hay gente que le da muy duro el calor, hay gente que le da muy duro el frío. Tenemos que tener en cuenta el tipo de explotación que vamos a hacer. No vamos a tener un cultivo de mora y vamos a comprar una finca en la costa, o no vamos a sembrar papa pues y en clima caliente. No, hay que mirar qué queremos explotar en nuestro predio, qué más, las distancias a recorrer. Muchas veces conseguimos fincas que son a 8, 9, 10, 12 horas de donde vivimos, entonces son predios que casi no visitamos. Tenemos que tener en cuenta las cercanías a las ciudades o a los lugares poblados, los servicios públicos, ¿cierto? Pues que por lo menos tenga agua, energía, muchas veces internet. Yo hago mucho énfasis en el internet, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque así le damos comodidad a los trabajadores cuando tienen hijos, ¿cierto? Que puedan los pelados, ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que pueden estudiar mucho por internet, utilizando el internet. Otra cosa es que acostumbro mucho en las fincas utilizar cámaras. Con las cámaras nos podemos dar cuenta qué pasa 24 horas al día, 7 días a la semana en nuestro predio, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se le está dando el manejo a los insumos, a los animales? Una cosa que queremos hacer en este proyecto es tener unas cámaras 24/7 para que las personas que nos compran nuestros productos sepan realmente cómo se elaboran, qué tan sanos son. Pues todo el manejo sería como un plus. Muchas veces compramos cosas que ni sabemos de dónde vienen ni cómo se hacen, para que lo tengan en cuenta. Más adelante en uno de los videos, cuando estemos en el proceso, lo vamos a mostrar. Orden público. El orden público es súper importante, pues, porque hay veces que, o sea, no podemos tapar el sol con una mano. Sabemos que hay zonas muy complejas, muy difíciles de acceder, y realmente en esas zonas se consiguen predios muy económicos, pero por esa razón, porque no se puede ir a ellos. Este video va a ser un poquito largo, señores, espero que entiendan, pero son varias cosas que se tienen que tratar y que nosotros tuvimos en cuenta para escoger nuestro predio. Entonces quiero que tengan paciencia, y además son unas herramientas muy útiles para ustedes. Ahora nosotros, cuando estamos haciendo la evaluación, entonces ¿qué buscamos? Buscamos un predio que, lo que dijimos en el video, que con un par de mejoras básicas se incremente el valor del mismo si lo queremos vender rápido, ¿cierto? Entonces eso es una parte fundamental de escoger el predio. Otra de las formas, otra de los tipsitos que yo utilizo mucho para escoger un predio es que me meto mucho en las redes sociales o averiguo en la zona que quiero comprar y digo, ¿qué predios se están vendiendo? ¿Hace cuánto lo están vendiendo? De pronto el señor X lo está vendiendo porque ya está muy mayor, pues ya está en avanzada edad y no tiene cómo trabajar el predio, los animales. Entonces lo quiere vender e irse para la ciudad. Entonces esos predios son buenos. Otros predios buenos de comprar son predios que hayan sido de sucesiones, ¿cierto? Que de pronto se murió el papá, la mamá, y como los hijos se fueron a la ciudad y nunca les enseñaron a trabajar el campo, entonces
no quieren saber de eso. Ese es otro predio que puede ser fácil de comprar. Predios como con difícil acceso, entre comillas, digamos que pasa la vía a 10-15 minutos de camino, entonces a la gente ya no le gusta por la comodidad, porque donde deja el carro, donde deja la moto. Entonces son predios que los pueden vender relativamente baratos, y si les hacemos un estudio o un manejo pues de una vía básica que no valga mucho, son predios también muy buenos de comprar. ¿Qué más? Propietarios como sin vocación, como que se metieron y no entendieron cómo era el negocio, no sé, predios como que el doliente ya no esté como muy metido en él. Entonces son predios que nos pueden ayudar a conseguir buenos valores, ¿cierto? Entonces utilicen las redes sociales para buscar predios que se lleven vendiendo hace mucho tiempo. Por lo general, cuando aparecen estas publicaciones en las redes sociales, dicen, este predio está en venta hace 4 meses, o 6 meses, o 8 meses. Entre más tiempo pase el predio sin vender, las condiciones del valor deben de disminuir. Digamos que si ponen el predio en 100 millones, y si pasa mucho tiempo y no se ha vendido, es un predio que fácilmente puede bajar entre un 15 a un 20%. Eso sería cómo escoger el predio, y eso fue lo que nosotros utilizamos para escoger el de nosotros. Escogimos un predio que llevaba en venta más de 2 años, escogimos un predio que estuvo en una sucesión, y las personas que quedaron dueñas de él están en otro tipo de actividades. Entonces es un predio que no le han prestado mucha atención, y es un predio que tenía una dinámica, pero por estar en venta como que lo descuidaron un poco. Entonces es un predio, para nosotros fue como el más adecuado. Además estaba cerca a nosotros, y las condiciones del clima nos gustan, el orden público es bueno, van muchísimos turistas. Entonces eso también lo vamos a aprovechar, porque queremos meter también el turismo ahí, que ustedes saben que puede rentar de una forma diferente. Bueno, esa sería la forma de cómo escoger un predio. El paso número 2 es saber cuánto cuesta el predio o proyecto. Esto es súper importante, porque necesitamos saber esto en el momento de ofertar o hacer la compra de nuestro proyecto como tal, ¿cierto? Entonces hay veces que nos dicen, mira Andrés, este predio vale 1.000 millones de pesos y tiene 100 hectáreas. Y esta finca que está al lado vale 1.500 millones y tiene solo 30 hectáreas. Entonces uno, ¿cómo hace para saber si realmente el predio A vale lo que dice y el predio B vale lo que dice? Entonces muchas veces, y esto es súper importante, se tiene que mirar por el flujo de caja del negocio, pues, o del proyecto, y las instalaciones, y lo que se está haciendo, el tiempo que lleva el proyecto, si de pronto en ese proyecto como tal se tiene una ganadería muy específica y ya tiene un mercado, una marca, ¿cierto? Eso tiene que valer mucho más. O tengo un producto en esa finca que ya lo estoy exportando, o porque mirar lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita lo voy a llevar al ejemplo del aguacate. Mucha gente está diciendo, no, el aguacate está súper bueno, estamos cultivando porque los vecinos están cultivando, que eso está para exportación, súper bacano, eso me va a hacer valer más el predio y todo, porque son cultivos a 20 años y todo. Se meten en los proyectos y ni siquiera saben cuáles son los parámetros para exportar. Entonces se meten en cultivos que se vuelven un chicharrón para ellos, y el día de mañana quedan en el limbo. Tienen que cambiar una cantidad de cosas, si no pierden el dinero, les toca invertir muchísimo más. Entonces son varios parámetros, pero en fin, la forma en la que se mide el valor de un negocio como tal a nivel internacional y en las bolsas es bajo un parámetro que se llama el EBITDA. El EBITDA es como el flujo de caja que se generó durante el año, y lo que nos queda después de pagar las nóminas y los insumos que necesitamos, antes de pagar los impuestos y de pagar deudas. Entonces, digamos,
Que el año pasado generamos 1.500 millones de pesos y de esos 1.500 millones nos gastamos tanto en nómina, nos gastamos tanto en insumos y nos quedó tanto, porque recuerden, ese evita es antes de pagar impuestos y de pagar deudas. Entonces, el evita nos dice que ese valor en diferentes industrias lo multiplicamos por un número de veces X, eso lo dictan las bolsas de valores. Por ejemplo, no sé, acá tengo varios ejemplos, les voy a dejar acá una tabla para que lo vean. Bebidas sin alcohol, el evita de este año para las bebidas sin alcohol es el 15.10. Entonces, por ejemplo, si la empresa X que produce un jugo nos dejó 100 millones de pesos, se multiplica por 15.10, ese sería el valor como tal de la empresa o del negocio. Eso a medida que van pasando los años, hay unas que suben, otras que bajan. La verdad, este año para lo que es la agricultura, procesamiento de alimentos, energías renovables, hay varios parámetros que han subido muchísimo. Yo les voy a dejar la tabla para que se fijen en ella y puedan mirar a ver a qué negocio le pueden apuntar. Acá hay un dato muy importante que lo he dicho en algunos videos y está en los 5 puntos para ser exitoso en el campo. Cuando saques un producto, busca siempre un producto final, no busques entregarle tu producto a un intermediario que lo procese y luego lo venda. Dice, el evita de mayorista de alimentos para este año está en 8.29. El año pasado fue en 7.56, el año de la pandemia. Pero el evita para empresas de procesamiento de alimentos está para este año de 16.44 y el año pasado de 15.23. Entonces, eso es súper importante porque nos muestra que el que vende los alimentos como tal tiene un margen de ganancia en su empresa, pues su empresa está mejor valuada, los que procesan los alimentos tienen empresas mejor valuadas a los que simplemente los venden. Eso es súper importante y están los 5 puntos de tener en cuenta. Entonces recuerden, nuestros negocios se van a evaluar por el evita. Entonces digamos, yo en este predio en el que estamos metiéndonos queremos tener unas ganancias mensuales después de pagar trabajadores y pagar todo. Queremos tener unas ganancias de entre 10 y 12 millones de pesos. Eso quiere decir que a fin de año nosotros deberíamos de tener unas ganancias de 100 a 120 millones de pesos. Y teniendo en cuenta eso, con el evita que nos dice que el evita de agricultura es el 15.95, tendríamos que vamos a tener un negocio de más o menos de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Eso es muy importante. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque este valor como tal nos muestra a futuro a qué es a lo que vamos a llegar y el valor total de nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, recuerden, y se los voy a dejar acá en la tabla, revísela, súper importante, y así pueden evaluar su negocio. El valor de un predio no es simplemente por el valor como tal del terreno, sino que también si podemos demostrar que nuestro producto, nuestro proyecto es rentable y nos deja muy buenas utilidades, con el evita de la agricultura podemos mostrar que nuestro predio vale muchísimo más. Lo que sí es súper importante es que no me vayan a decir, no Andrés, es que mira, me compré una hectárea de tierra y sembré papa y saqué papa y me fue súper bien, entonces el evita de esa hectárea, no, estamos hablando en proyectos que tengan un tiempo, que sean recurrentes, que se hagan continuamente, ¿cierto? Entonces, ojo pues, no sean ustedes mismos muy claros con lo que yo les estoy diciendo, porque muchas veces ellos se ven como pájaros mentales y lo que salen es metiendo las patas.
Ahora el punto número 3 es cómo comprar el predio sin dinero. Esa es la parte más compleja, pero es la más fácil. ¿Por qué? Pues mucha gente que hace, voy y pido un crédito en el banco, y como acá en Colombia no más le prestan plata al que tiene plata, entonces quedamos en el limbo. ¿Cuáles son mis pautas y qué hago yo para conseguir comprar un predio sin dinero? Les voy a dar un par de tips o unas claves que pueden utilizar y que les puede ayudar muchísimo, ¿cierto? Igual, lo que les está diciendo ahora, digamos, no siempre es comprar sin dinero, es hacer la mejor compra. Digamos que si yo tengo la finca que vale 100 millones y la llevo vendiendo 8 meses y en verdad ya estoy súper apurado y llega un señor y me dice 70 millones y yo la vendo. Entonces, a veces es bueno y por lo general es bueno tener algo de flujo de caja pues para algún tipo de negociación. Hay gente que tiene su plática guardada y dice, vamos a comprar un apartamento en Bogotá y ese apartamento de 70 metros cuadrados y lo pongo a rentar. Recuerden que en apartamentos como tal rentan el 4 o 5 anual. Entonces, si usted le mete 200 millones de pesos a un apartamento y usted espera vivir de eso, está rentando solamente el 5% anual, que vendrían siendo 10 millones. Mi primera táctica de compra es alquilen el predio. Consíganse en una finca de esas que estén vendiendo o que ya lleven mucho tiempo en venta, o muchas veces hay fincas que se pueden rentar. Busquen esos predios, o sea, no se metan en el primer negocio o predio que encuentren. Hagan la tarea, salgan, visiten, miren los predios, alquilen. Lo primero que le puede hacer es alquilar. Entonces usted llega donde el señor y le dice, don Agapito, vengo a alquilarle la finca con posibilidad de compra. ¿Cómo es eso, mijo? Sí, señor, yo vengo, le voy a alquilar la finca, usted me va a hacer un contrato por 5 años, yo le voy a empezar a hacer los trabajos al predio, pero yo me quiero quedar con ella, a ver si hay posibilidad de compra. ¿Para qué me sirve esto? Porque conozco el predio, conozco cómo lo afecta el clima en invierno o en verano, conozco el mercado, conozco una cantidad de cosas. Entonces esto me ayuda a hacer una evaluación de lo que voy a comprar. Entonces usted dice, pues si compro el predio de uno y no me gusta, ya venderlo va a ser más complejo, pero si lo alquilo y no me gusta, pues o pago mi multa o lo devuelvo, o no sé pues ya en qué tipo de negociación se haga con el señor, ¿cierto? Adicionalmente, cuando se hacen contratos de arrendamiento por 5 años, uno en los bancos consigue dinero más fácil. Si usted va con un contrato de arrendamiento al banco agrario y dice, mira, tengo este predio alquilado a 5 años y necesito plata de inversión para poner una piscícola o para hacer un cultivo X, con el contrato de arrendamiento es mucho más fácil. Adicionalmente, si la idea tuya es comprar el predio, pues entonces desde el día cero, apenas empieza a ganar plata, cojo parte de mis ganancias y las voy a meter al banco, las meto al banco, y pasado un año voy al banco y le digo al banco, tengo este predio alquilado hace un año, estas han sido mis ganancias, ¿cierto? Y me quiero quedar con él, a ver usted cuánto más me presta. Si uno muestra seriedad en el negocio al mismo banco y muestran que uno es juicioso y va haciendo la tarea y en verdad te querés quedar con él y vas a rentar de él, es más factible para que el banco mismo te haga un proyecto y te preste el dinero. Entonces, para mí uno de los consejos básicos es, primero alquilen, ensayen cómo les va en el predio y luego lo compran. Otra forma es de comprar sin dinero, es buscarse el predio que ya decidimos, ¿cierto? Se encontró y va a hablar con la gente y se le dice, bueno, yo don Agapito, me quiero quedar con su finca, ¿cómo hacemos? Mi hijo, la finca vale tanto, don Agapito, no tengo plata, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué podemos hacer? Mi propuesta sería la siguiente, don Agapito.
le voy a comprar la finca y se la va a pagar en 18 meses, en 12 meses, en 24 meses. Le voy a pagar, hagamos un contrato de compraventa del predio, digamos que si el predio vale 100 millones, entonces va a hacer un contrato de compraventa con 5 o 10 millones o 15 millones, ya usted escoge el flujo de caja que tenga. Hacemos el contrato de compraventa y le pago el resto de la finca, tanto en tantos meses y tanto en tantos meses. Y si yo no le pago la finca, finalizado el contrato que estamos haciendo en el momento, yo le regreso la finca con todas las mejoras. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? De que el vendedor tenga la confianza de que ya tiene un negocio en proceso, que va a tener unas ganancias y va a tener unos flujos de dinero cada cierto tiempo. Y que si la persona que le está comprando no es capaz de pagar su predio, se le va a reintegrar la finca con todas sus mejoras. Entonces, eso realmente sería muy rentable para la persona que vende. Si me devuelven, me van a devolver una finca que vale más. Y si no me la devuelven, pues realmente vendí la finca. No tenía mucho afán de venderla, pero se va a demorar un poquito más. La verdad, yo vendiéndola un año, no he podido, pues ya aseguro un negocio, aseguro una plática y ahí me voy yendo. Y para el que la compra, es muy bueno porque si se mete en un proyecto que sea productivo, va a tener un lapso de tiempo para evolucionar el flujo de dinero que va a necesitar para pagar el predio, ¿cierto? Entonces, que yo voy a comprar esta finca ganadera, entonces hoy le voy a dar una plata a este señor, voy a conseguir unos terneros, los voy a meter y en tantos meses los saco, pago una cuota y tengo otro lote de terneros que voy a sacar en tanto tiempo y luego la pago. Entonces, esa sería mi segunda opción de comprar sin dinero. Hacer un contrato de compraventa con unos tiempos de pago para que ni el comprador ni el vendedor se queden sin flujo de dinero. Y la otra, que es a la que la gente no le gusta, es conseguir socios. Teniendo en cuenta los otros ejemplos, les voy a hablar del ejemplo que nosotros vamos a utilizar para comprar nuestro predio sin dinero. Nosotros vamos a utilizar la figura de los socios. No crean que los socios, mucha gente dice, no, Andrés, es que si uno se consigue un socio es como si perdiera un pie, un brazo, la cabeza. No. Si uno se consigue un socio estratégico, lo que hace es que nuestro negocio puede crecer o puede llegar más lejos o una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, yo sé que el dinero en la calle siempre está y la gente está buscando en qué invertir, ¿cierto? Y mucha gente solamente invierte en un apartamento en una ciudad porque es una inversión segura, pero eso solamente renta un 4.5 anual. Entonces se mete una cantidad de dinero que la verdad no nos va a ayudar. Recuerden que con este tiempo de pandemia, las inversiones al campo y las valuaciones de los negocios del campo han aumentado muchísimo y eso nos va a ayudar, ¿cierto? En el momento de conseguir socios. Entonces, cuando uno va a conseguir un socio, necesita presentar un proyecto. Y hay tres claves importantes de mostrarle a las personas o a los socios para que puedan invertir en nosotros, que son la evaluación del negocio o del proyecto, que eso lo vimos hace un segundo. Es súper importante saber cuánto vale nuestro negocio para poder saber la cantidad de inversión que vamos a tener en el proyecto. ¿Qué se va a hacer con el dinero? Hombre, sí, vos vas a meter X cantidad de plata y el dinero lo vamos a utilizar en esto y esto. No, pues, no me voy a ir allá de viaje a las Antillas, no. El dinero se va a invertir así. O si tenés que hacer un viaje por el mismo negocio, pues también se tiene que mostrar el para qué. Y el tercer pilar fundamental es la parte legal de la empresa, ¿cierto? Yo no le voy a vender a la empresa a un socio sin saber cómo está constituida legalmente, sin saber cómo están los empleados, sin una cantidad de cosas súper importantes. Entonces recuerden, la forma de vender nuestro negocio es saber tener bien estructurada la parte legal, qué se va a hacer con el dinero y la evaluación de nuestro proyecto. Entonces esa va a ser la que vamos a utilizar nosotros. Entonces recuerden, nosotros vamos a tener un proyecto, no sé si ya lo dije, vamos a tener un proyecto en el cual estimamos unas ganancias de entre unos 10 y 15 millones de pesos. Eso nos da una
evaluación de nuestro proyecto, según lo que vimos ahorita, el Evita nos da una evaluación del proyecto de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Para hacerlo, recuerden que en todo esto hay que ser más conservadores. Entonces, digamos que si yo creo que mi proyecto vale 1.500, es mejor dejarlo en 1.000, ¿cierto? Si yo creo que voy a tener una vaca que me va a dar 35 litros, entonces pensemos en que va a tener 25 litros, ¿cierto? Porque si nos vamos a números por debajo, en el momento de que crezcan, va a ser muy positivo, pues, y nos va a dar un plus diferente. Pero si ponemos unos números muy altos y se van por debajo, entonces nos vamos a castigar luego con el tema de la plata. Entonces, les voy a hacer mi ejemplo. Nosotros tenemos una empresa valuada en 1.000 millones de pesos según la ganancia que vamos a tener. Vamos a tener una ganancia entre 100 y 120 millones de pesos cerrado el año, después de pagar trabajadores y pagar insumos, ¿cierto? Y antes de pagar impuestos y deudas como tal. Entonces vamos a tener 120 millones de pesos de ganancias a fin de año. Por el Evita de Colombia, de los proyectos agropecuarios, que es el 15.8 más o menos, eso nos daría 1.500 millones de pesos, pero entonces nosotros nos vamos a quedar en 1.000. Esa va a ser la evaluación de nuestro proyecto. Y con esto vamos a conseguir los socios. Para nosotros darle un manejo a nuestra empresa, nosotros como proyecto nos vamos a quedar con el 51 o 52% del proyecto y vamos a ofertar el 48%, que vendría siendo 480 millones. Eso sería el dinero que vamos a conseguir para el proyecto. De esos 480 millones de pesos, teniendo en cuenta lo importante que son los tres parámetros, la evaluación, el que hacer con el dinero y la parte legal, de esos 480 millones o de ese 48%, vamos a sacar un 10% y se lo vamos a dar a la persona que se va a encargar de toda la parte legal. Entonces va a estar pendiente de los trabajadores, las negociaciones, los impuestos, los números. Cuando lleguen los socios, hey, ¿cómo van los números? ¿Cómo nos está entrando la plata? ¿Por dónde se está saliendo? ¿En qué estamos invirtiendo? O sea, en esa persona que va a tener el 10% van a caer una cantidad de responsabilidades que nosotros, por estar metidos en el proyecto, no vamos a tener tiempo de manejarlas. Entonces, por eso tomamos la decisión de sacar un 10% para esa persona que va a crecer en el proyecto y que le va a interesar que el proyecto crezca y salga adelante. Pues ustedes no lo tienen que hacer igual, pero sí tienen que tener en cuenta en los proyectos que hagan, tener una persona encargada de números, el que paga, el que sube, el que baja, o sea, nosotros queremos hacer una empresa para llevar un producto a exportación. Eso requiere una cantidad de papeles, documentos, una cantidad de cosas locas, y nosotros lo que queremos es no tener en cuenta eso, o sea, no estar ligados todo el tiempo a eso. Entonces, por eso ese 10% lo vamos a dar en participación a la contadora, ¿cierto? La que nos va a llevar todos los números. Más adelante, yo sé que ella también va a estar acá, nos va a hacer un par de videos, nos va a decir cómo se hace todos los procesos legales, una cantidad de cosas que nosotros en el campo tenemos que saber y nunca lo tenemos en cuenta. Entonces, tenemos el 52% de nosotros como empresa, el 10% para la parte legal y nos queda un 38%. Ese 38% viene siendo 380 millones de pesos. ¿Cómo los vamos a conseguir? Vamos a conseguir socios que no metan los 380 millones de pesos de una, sino que se les puede decir, ve, vamos a hacer una cosa. ¿Vos te querés quedar con cuánto? El 10% del negocio, listo. ¿El 10% cuánto vale? Vale 100 millones. Pero Andrés, ¿cómo te va a meter 100 millones de pesos y todavía no sé cómo va a fluir el negocio? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a decir, no metas 100 de una, te voy a vender el 10% por 100 millones, pero el día de hoy me vas a dar 50 millones.
Y en 18 meses, cuando hagamos el corte y sepamos cómo nos fue en el negocio, la evolución del mismo, ese día, ese mes 18, nos sentamos nuevamente y vos vas a mirar cómo fue la evolución del negocio y nos vas a decir, Andrés, nos fue súper bien, súper bacano, el Evita el negocio súper bien, las ganancias, el crecimiento, los turistas. Te voy a meter los otros 50 millones de pesos y voy a quedar dueño del 10% del negocio como tal. O puedes llegar al mes 18 y decir, uy, no, Andrés, yo tengo otra inversión que es más rentable, o la verdad, lo que hiciste no me gustó, no se manejó bien el asunto, la rentabilidad que vos me dijiste no es real, esto está por debajo, ¿qué hacemos? Entonces, el mes 18 nosotros te vamos a devolver tus 50 millones de pesos y te vamos a dar un interés de un 5% para que ese tiempo no hubiera sido tiempo muerto de tu dinero. Es como si lo hubieras tenido rentando en propia raíz. Es como si hubieras pagado por ver. Pagaste por ver el negocio, cómo trabajaba y te dimos un 5%. O tuviste la posibilidad del mes 18 llegar con nosotros hasta ese punto y hacerte dueño de ese 10% dando los otros 50 millones de pesos. Porque la idea es de que el negocio en 1 o 2 años, hombre, sea tan rentable o hayamos crecido lo suficiente que llegue alguien y nos diga, Andrés, te vamos a comprar el proyecto y vale, te vamos a dar 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de pesos. Listo, te lo vendo y que se venda como tal. Hay una cosa importantísima. Señores, no crean que vender un negocio es una cosa mala. Si yo tengo un negocio y me esfuerzo por él y lo llevé como un niño a que creciera, pues yo no puedo quedarme con el niño toda la vida. Si hubo una evolución del negocio y alguien me lo quiere comprar y renté y me gané una cantidad de plata, eso se vende y montamos otro negocio. Acá en Latinoamérica queremos tener el negocio toda la vida, no. Los negocios son para hacer, vender, comprar, ¿cierto? Que fluya el dinero. Entonces, la idea de esto es de que montar un negocio lo suficientemente bueno y rentable para que a futuro se pueda vender. Entonces, teniendo en cuenta ya todo lo que hablamos, yo sé que es un video largo, de cómo escoger el predio, cómo valorar el predio y cómo comprar el predio sin dinero, entonces ya sí vamos a hablar del predio que compramos. Eso lo vamos a ver en el video de la próxima semana. Espero que lo que les hablé hoy, yo sé que es muy extenso, pero les haya servido muchísimo. Hoy fue como muy de profesor, muy complejo, pero era como la forma más básica de mostrar. Voy a dejar un par de ayudas, pues, sobre todo el del Evita de los negocios. Lo quiero dejar ahí para que ustedes lo revisen y no sé, para que busquen en qué negocio se quieren meter. Espero les guste, nos apoyen con su like, nos sigan en el canal y no, amigos, hasta la próxima.